Vas a aprender en este video dos maneras de hacer tablas dinámicas, ya sea desde varias tablas o desde varios archivos. Vas a ver cómo o relacionarlos o acumularlos. Voy a enseñarte las dos maneras y al final tú decides cuál vas a aplicar. Lo importante es que te ayudaré a ser más productivo usando Excel. Crear tablas dinámicas de varias tablas o de varios archivos tiene dos variantes: relacionarlas o agruparlas. Voy a mostrarte dos casos y tú vas a decirme si vamos a relacionar o a agrupar. Entonces, te muestro los casos y por favor, pausa y pon en los comentarios qué tienes que hacer: relacionar o agrupar. Por ejemplo, yo tengo aquí este archivo, en donde vemos estas columnas con IDs nada más. Tenemos solamente números. Por ejemplo, el ID del género, acá por ejemplo, tenemos catálogos. Y elijo por ejemplo este archivo, doble clic, se abre aquí en Excel y tenemos el género 1 y 0, M y F, que sería aquí 0 y 1. También por ejemplo tenemos empleados y performance. Si yo quisiera hacer una tabla dinámica, pero en lugar de hacerla con los números, hacerla con los conceptos en texto, ¿qué tendría que hacer? ¿Relacionar o concentrar? Segundo caso, tengo yo una carpeta de ventas por país. Doble clic y tenemos aquí 8 archivos. Yo quiero hacer una tabla dinámica que me incluya la información de los 8 archivos. ¿Relacionar o concentrar? Déjalo por favor en los comentarios y vamos a resolverlo. Cierro este archivo y nos vamos aquí a relacionar. Efectivamente, la opción número 1 es relacionar, pero hay dos opciones, o más bien tres. Una es usando buscar V, en donde abramos, por ejemplo aquí abro el archivo de departamentos. Aquí por ejemplo, con base en el ID y en el nombre, podremos hacer una búsqueda con buscar V o buscar X y traernos el departamento. Eso es una opción. Otra opción es haciendo aquí relaciones entre tablas, aquí perdón, en este icono, pero necesito que la información de estos archivos se encuentren aquí, distribuidos en hojas. Entonces no nos sirve. Lo haremos entonces como con Power Pivot. Cierro este archivo. Lo que voy a hacer es relacionar este rango de celdas ¿con qué? Con cada uno de estos 5 archivos, con Power Pivot, como te comento. Nos vamos aquí a la ficha programador, complementos com, y activo Microsoft Power Pivot para Excel. Doy clic en aceptar y se activa la pestaña Power Pivot. La herramienta de Power Pivot lo que nos va a permitir es hacer un modelado de datos. Un modelado que es simplemente relacionar tablas. Vamos a relacionar este rango de celdas con estos 4 archivos de Excel y este archivo CSV. Copio la ruta de la carpeta, me voy acá a Excel y me voy ahora a Power Pivot. Pero antes voy a convertir este rango a tabla. Me voy a la ficha Insertar, Tabla. ¿La tabla tiene encabezados? Sí. Aceptar. Y ahora sí, ficha Power Pivot y le digo Agregar a modelo de datos. Doy clic, maximizo esta ventana y aquí vemos la tabla 2, que es la información de esta tabla. Aquí la vemos. Este entorno es Power Pivot. Lo que quiero ahora es traerme la información de los 5 archivos. Me voy aquí a la ficha, aquí en Inicio, luego aquí de otros orígenes, doy clic. Puedo yo traer mi información de una base de datos SQL, SQL Server, Azure, Access, Oracle, Sybase, IBM, Oracle, incluso puede ser SAP, de donde tú quieras. Lo haremos aquí de un archivo de Excel. Doy clic en Siguiente. Aquí, por ejemplo, le podría poner la ruta completa del archivo. Vamos a hacerlo. Elijo Marital. Voy a dar clic derecho. Copiar la ruta. Aquí yo tengo Windows 11. Pego la ruta. Confirmo que quiero la fila 1 como encabezados. Siguiente. Dice no existe el archivo elegido. Muy bien. Copio entonces la ruta. Examinar. Pego. Y elijo Marital. Abrir. Muy bien. Siguiente. Ahora sí, elegimos esta tabla o este rango, finalizar, y ahora fíjate bien, cierro y se inserta aquí una nueva pestaña con la información de Marital.
que es este archivo. Vamos ahora a hacer lo mismo, traer los siguientes uno por uno. Lo haremos un poco más rápido. De otros orígenes, Excel, siguiente, examinar, empleados, abrir, fila 1 como encabezados, siguiente, elijo esta hoja, finalizar. Dice que se conectará a origen de datos externos, está bien, cerrar. Aquí ya está, la hoja 1. Otra vez, de otros orígenes, archivo de Excel, siguiente. Muchos te van a decir que la información no tiene que venir desde Excel, lo cual es cierto o no. Depende del caso, depende de la empresa. Lo ideal es mejor no pelearse y traer los datos de donde estén. Si son Excel, bases de datos, no importa. Lo importante es lo que vas a hacer con los datos, no de dónde vengan. Entonces, hay que evitar pelearnos por eso. Muy bien, elegimos ahora el archivo de performance, fila 1 como encabezado, siguiente, elijo la hoja 1, cerrar, correcto, traemos ya el siguiente, archivo de Excel, siguiente, examinar, aquí elegimos el del género, abrir, fila 1 como encabezado, siguiente, y por último, elegimos un archivo de texto. Ya trajimos los 4 archivos que son de Excel. Falta este, CSV, que sería archivo de texto. Siguiente, elijo el de departamentos, me detecta el separador como la coma, fila 1 como encabezados, y aquí ya tenemos la tabla original, que es esta tabla, y la información de los 5 archivos que son de catálogo. En la parte superior derecha doy clic en vista de diagrama, y aquí entramos a un concepto que se llama relaciones. Muevo acá estas tablas y también otro concepto que se va a escuchar mucho, sobre todo en Power BI, pero es un concepto de bases de datos, que sería el tema de tabla de hechos y tablas de catálogos o de dimensiones. Por ejemplo, aquí yo tengo esa tabla, que es la tabla 2. Los elementos que tenemos aquí en esta tabla pueden ser elementos repetidos en el sentido de que si bien es un nombre único, pueden ser varios departamentos, o varias nacionalidades, o varias fechas. Pueden ser repetidos. Lo que no se permite que sean repetidos son los catálogos, que son estos. Por ejemplo, aquí en estatus marital hay 3 estatus. Tienen que ser 3 nada más, sin estar repetidos. Y ahora vamos a relacionar la tabla de hechos con las tablas de dimensiones o tablas de catálogos. Por ejemplo, el estatus marital lo unimos con el estatus marital de la tabla 2. Aquí la relación es de muchos a 1, es decir, muchos elementos que pueden estar repetidos contra elementos únicos. Luego, empleado status con empleado status, el performance, el ID del performance, aquí, el ID del género y el ID del departamento. Muy bien, aquí ya relacionamos la tabla de Excel con los catálogos. Me voy a Power Pivot, vista de datos, y luego vamos a hacer ahora una tabla dinámica con información de las relaciones de la tabla con los archivos. Una hoja de cálculo. Y ahora fíjate bien en la parte derecha que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tablas. Tenemos aquí la tabla 2, que sería la información de esta, y las demás tablas, que son la información de los catálogos. Por ejemplo, de la tabla 2, vamos a tomar, por ejemplo, la fuente de reclutamiento, y luego, de la tabla de departamentos, me traigo el nombre del departamento a columnas, y luego otra vez en la tabla 2, que sería esta, me traigo el valor de la fuente de reclutamiento. Y aquí, por ejemplo, vemos que de la fuente de LinkedIn ha habido 10 personas que se van para IT, 45 a producción, dando un total de 58 empleados de esta fuente de reclutamiento. Entonces, aquí lo que hicimos fue relacionar varios archivos en uno solo para hacer una tabla dinámica. El siguiente ejemplo va a ser agrupar. Yo quiero agrupar los archivos que se encuentran en esta hoja. En esta carpeta, que son 8 archivos. Lo haremos ahora con Power Query. Elijo y copio esta ruta. Me voy acá a Excel, cierro antes Power Pivot, y aquí me voy a la ficha datos, y aquí en obtener y transformar le digo obtener datos de un archivo, de una carpeta. Pego la carpeta, ventas por país, abrir. Aquí me detecta 8 archivos en formato CSV. Le puedo dar combinar para combinarlos directamente los archivos, o darle clic aquí en transformar. Doy clic para que se abra la ventana de Power Query y vamos a ver que tenemos aquí la columna Contents
que es el contenido de cada archivo, el nombre de cada archivo, la extensión, fecha de acceso y demás. Elijo la columna Content, doy clic derecho, le digo quitar otras columnas y me quedo únicamente con la columna Content. Doy clic en este botón para combinar archivos y vamos a combinar los 8 archivos. Aquí me detecta que son CSV, separado por coma, y ahora me trajo la información de los 8 archivos. Doy clic aquí en cerrar y cargar en. Vamos a decirle que queremos que se devuelva a una tabla, aquí, tabla, hoja de cálculo existente, sería, y aquí me devuelve ya una tabla de Excel con la información de los 8 países. Ahora fíjate bien lo que voy a hacer. Me voy acá, aquí tengo una lista más completa, por ejemplo elijo Japón, aquí, este archivo Japón, lo copio y lo pego en esta carpeta, para que ya sean 9 archivos. Entonces, como con Power Query me conecté a la carpeta, me va a detectar el archivo nuevo que acabo de incluir. ¿Cómo lo hago? Simplemente, acá en la parte derecha, aquí en la consulta, ventas por país, doy clic en este botón, actualizar, se actualiza la conexión y ahora aquí en país ya tenemos Japón. Recapitulando, ¿qué se vio en este video? Cómo relacionar una tabla con varias tablas de catálogo, evitando un buscar V, que también se pudo haber hecho. Pero imagínate que los catálogos venían desde una base de datos SQL Server, no podías hacer un buscar V, entonces con relaciones era lo mejor. E hicimos una tabla dinámica con la información relacionada. Y como segundo ejemplo, vimos cómo hacer una tabla dinámica, pero agrupando archivos de una carpeta. Con ambos casos te vas a enfrentar en la vida real. Mi objetivo es darte las herramientas para que al final tú decidas qué utilizar, depende del caso que enfrentes. Y antes de irnos, por favor, deja tu comentario, dime qué te pareció este video. Si tienes algunas otras ideas, déjala por favor en los comentarios, ideas para videos nuevos. Y si te gustó el video, ya sabes qué hacer. Regálame un like, suscríbete, comenta y comparte. Mi nombre es Sergio. Hasta la próxima. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were.